Algunos incluso escatólogos han llamado a Israel, le han puesto un apodo profético. Le han puesto el reloj de Dios, así le han llamado algunos eruditos bíblicos. Y tiene mucha lógica ese nombre, ese apodo que le han puesto a la nación de Israel. ¿Por qué es importante entonces estudiar al Israel actual? Sí, porque todo lo que acontece en Israel, una de los misterios de Israel es su capital, Jerusalén. Bueno, ahora es Tel Aviv, ¿verdad? Pero Jerusalén en la profecía del pasado, la profecía actual y la profecía del futuro, Jerusalén es trascendental en la profecía. Entonces, todo lo que pasa alrededor de Israel, de Jerusalén, a la iglesia le interesa conocer todo lo que acontece, lo que ocurre alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, porque eso nos va dando pautas de algunos acontecimientos proféticos. Entonces, en el culto de las 8 vimos la profecía de Amós, vimos la profecía de Oseas acerca del resurgimiento, el renacimiento de Israel. Vimos la profecía de la higuera de una manera histórica también, muy interesante. Y ahora vamos a estudiar esta profecía que es: Israel regresa a su tierra. ¿Por qué es importante comprender o entender proféticamente cuál es la importancia que tiene de que Israel esté retornando? ¿Cuántos retornos han habido? ¿Cuánta diáspora ha regresado? Desde cuándo Dios comienza a cumplir esta profecía. Vamos a ver que algunas profecías del Antiguo Testamento, que son muchísimas, pero vamos a estudiar las más significativas, vamos a darnos cuenta que una profecía puede tener diversos cumplimientos en diferentes épocas de la historia, ¿verdad? Por eso es que algunos escatólogos asociaban historias o datos históricos, que ahora son datos históricos para nosotros, por ejemplo, del final de los 1800, principio de los 1900, ellos asociaban algunos acontecimientos de esa época, que fue una época al principio de los años 90, 1990 o 1900, perdón. Asociaban ahí muchas de las guerras mundiales, de las 2 guerras mundiales, las asociaron con el fin del mundo, porque en ese tiempo interpretaban estos acontecimientos históricos como el fin de la profecía de Mateo 24. Ahora, ya para nosotros eso es una historia nada más. Lo vemos como parte del preparativo de los cumplimientos de los últimos tiempos, pero no como el final de los tiempos, porque ya para nosotros es historia eso. Ver entonces esta profecía es importante. Ok, Israel ha tenido 7 retornos significativos. Israel comenzó a retornar se inició en el 2165 antes de Cristo. Inicia el primer recogimiento. La base bíblica para esto es Génesis 11:31, Génesis 12 del 1 al 8. Aquí empieza aproximadamente, bueno, este se conoce como el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos, dejando Mesopotamia, y Dios lo trae por la fe. Oigan esto, lo trae por la fe a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Quiero que sepan que el retorno de Israel a Jerusalén es un acto profético de amor de Dios. Israel es la única nación, o los israelitas, los judíos son los únicos, la única nación en el mundo que desea volver a sus raíces, que desea volver a su tierra. La mayoría, por ejemplo, de personas que son diáspora salvadoreña, la segunda generación de diáspora salvadoreña, no quiere volver a El Salvador, que son los hijos de los migrantes, ¿verdad? Los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, usted les pregunta, mira, y vos cuando te jubiles te vas a ir para El Salvador. ¿Y qué voy a ir a hacer a El Salvador? Dicen. Pero los que migraron, ellos sí quieren regresar.
No, dice, yo quiero ir a morir allá a mi tierra, allá a Jujutla, quiero irme, allá a Jiquilisco, allá a San Miguel, yo de allá soy, allá me quiero ir a morir, ¿verdad? Y vienen, añoran su tierra, pero la generación segunda y no digamos tercera generación, creo yo que hay hasta cuarta generación en Estados Unidos de migrantes latinoamericanos, salvadoreños, ellos ya no sueñan ni se les cruza por la mente regresar. Muchos de ellos migraron siendo pequeños, siendo niños, no piensan en el regresar. Sus vínculos ya no están en su país natal, ¿verdad? O en el país de sus padres, sino que sus vínculos están ya en otra nación. Pero los judíos no. Israel es la única nación que quiere regresar a su tierra, así sean de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación de diáspora. Ellos añoran regresar. Ellos se pelean por dar su servicio militar, por ejemplo. Para ellos es un honor dar su servicio militar a Jerusalén. Se frustran cuando no dan la estatura, cuando no dan la talla, y les dicen, los rechazan, lo intentan una y otra vez con tal de dar la talla y ser parte del ejército israelita. Es un honor para ellos eso, dar su servicio militar a la nación. Porque tienen ahora, este sentimiento no es simplemente patriótico. Esto no es simplemente patriótico, es profético. Es una cosa movida por el Espíritu Santo sin que la nación de Israel lo sepa. Es algo movido por Dios mismo, ese añoro por la tierra prometida. Entonces Israel ha tenido 7 retornos. 2165 antes de Cristo, el primer retorno. El segundo retorno, 2088 antes de Cristo aproximadamente. Génesis capítulo 13. El tercer retorno, 1908, cuando Jacob regresa a Parán. Génesis 31, del 11 en adelante. Génesis 32 y Génesis 33 encontramos el tercer retorno. El cuarto retorno, 1520 antes de Cristo, cuando Moisés liberó a Israel. Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 13 y Josué capítulo 10 y capítulo 11. El quinto retorno ocurrió en el 536 antes de Cristo, con el retorno de los judíos del cautiverio babilónico a la tierra prometida, en la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio que se estaban terminando bajo el gobernador Zorobabel como gobernador y Josué como sacerdote, Esdras como sacerdote. Y encontramos la cita bíblica en Esdras 7 al 10, Nehemías 2 al 5 y Jeremías capítulo 25. El sexto retorno se le conoce a este como el retorno internacional. Este comienza en la destrucción de los años 70. Y la base bíblica para esto es Oseas capítulo 5 versículo 15, Amós capítulo 9 versículo 14. Y este retorno internacional tiene su clímax en 1948 después de Cristo. Desde el 70 al 48 se le conoce a este como el retorno internacional más importante. Y Israel tendrá un séptimo retorno, se le conoce como el retorno mundial. Acontecerá esto cuando el Mesías llame a todo Israel al epicentro neurálgico de la historia profética en Jerusalén. Y ahí el Señor va a vencer por su nación, y ahí el Señor lo va a redimir, y se van a cumplir profecías de Mateo 24, profecías de Daniel capítulo 9 sobre las 70 semanas, donde Dios habla de redimir espiritualmente a la nación de Israel. Y las citas, hermanos, son abrumantes. Isaías, Ezequiel, Mateo, Zacarías, Tesalonicenses, Apocalipsis, una cantidad de citas que van a aparecer en las notas. Por obvias razones no podemos leerlas todas, pero ahí están los 7 retornos que Israel ha tenido a través de la historia. Israel regresando a su tierra después del cautiverio de cualquier parte del mundo, diferentes
diferentes etapas en la historia donde el Señor ahora. Aquí hay algunos de los versículos más relevantes acerca de este cumplimiento de esta profecía. Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Cuando ustedes escuchen esta palabra o lean esta palabra en la Biblia, no habla de Israel. El pueblo escogido de Dios, no habla de la iglesia, perdón. El pueblo escogido de Dios es Israel. La iglesia es el pueblo redimido de Dios. El pueblo que Él redimió y compró con su sangre, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros, el pueblo redimido de Dios. Nosotros somos los que vamos a cantar el himno de los redimidos en la eternidad. Ahora, cuando usted lee en la profecía, juntará a sus escogidos, habla de la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Te escogí, le dice el Señor a Israel, no porque fuera la nación más grande, no que fuera la nación más importante, o porque fuera la nación más relevante o la más poderosa, porque eras la más insignificante, la más pequeña de todas. Por eso te escogí, dice. Entonces dice que los va a recoger, va a enviar a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La profecía de Mateo 31 habla de que en tiempos de tribulación, cuando Israel sea perseguida a la mitad de la tribulación, que se cumpla el clímax o la totalidad del tiempo de los gentiles, entonces Dios va a llamar a todo su pueblo. Este va a ser la séptima convocatoria del Espíritu Santo sobre esta nación, atrayéndola hacia un solo lugar para que Dios haga el milagro más grande que ha hecho sobre la nación de Israel: salvar a toda una nación. Ahí se cumple la profecía de Romanos 11, cuando dice el apóstol Pablo: y entonces todo Israel será salvo. Isaías 11:12 dice: y levantará pendón en las a las naciones, y juntará a los desterrados ¿de quién? De Israel, y reunirá los esparcidos ¿de quién? De Judá, de los cuatro confines de la tierra. Una profecía que ha tenido diversos cumplimientos cuando Dios ha estado recogiendo, levantando pregón en las naciones sobre Israel, sobre Judá. Isaías 27:12 dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Vamos a regresar, o sea, desde el Éufrates por aquí hasta Egipto, toda esta región. Esto era el mundo conocido en tiempos bíblicos. Miren cómo el Señor puso a Jerusalén, a Jericó, en el centro de la tierra. Estas eran las dos naciones más poderosas de la época, de los tiempos de Génesis. Estas eran las dos potencias. Esto era conocido en el Antiguo Testamento como Mesopotamia, y esto pues Egipto, como siempre ha sido. Y Dios puso a Israel en el punto neurálgico de la historia, en el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque como este era el mundo conocido, estas eran dos potencias mundiales, Mesopotamia y Egipto. Los dos tenían comercio. Las dos potencias tenían comercio, y solo habían dos carreteras, solo existían dos carreteras. Una carretera que es conocida como Vía Belmaris, que venía del centro de Egipto y pasaba por todo el Mediterráneo hasta llegar a Jericó, y de Jericó había una única calle que se llamaba la calle de Jericó, que cruzaba todo Jerusalén, todo Israel, hasta Mesopotamia. Entonces, si estos querían hacer negocios con estos y viceversa, obligatoriamente tenían que pasar por Jerusalén.
¿Cuál era el propósito de Dios? Que las naciones que cruzaban Jerusalén, que cruzaban Israel, vieran la belleza y la bendición de esa nación y se preguntaran, ¿a cuenta de qué esta nación es tan bonita, tan bendecida? Y ellos dijeran, a favor de Jehová que nos ha bendecido, y pudieran ser testimonio. ¿No se da cuenta usted que en el lugar donde Dios lo ha puesto para que usted testifique de la grandeza de Dios? Cuando alguien le pregunta, ¿y cómo hiciste para estar en ese puesto? Vos diga, el Señor me puso aquí. Cuando usted diga, ¿y cómo hiciste vos? ¿Qué pastilla tomaste para curarte? El Señor me sanó. Y cuando usted diga, mira, ¿y quién te palanqueó para estar donde estás? El Señor fue mi palanca. O sea, Dios nos pone a nosotros en puntos neurálgicos de la vida para que exaltemos el nombre de Dios y digamos, Él lo hizo. Lamentablemente, Israel se apartó de este punto neurálgico y se fue para las montañas. Lamentablemente. Y le dejó este terreno a los mesopotámicos. Entonces, acontecerá también, dice el versículo 13, que en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo y en Jerusalén. Cuando se cumple totalmente esta última parte de la profecía, aquí da aspectos geográficos. El Éufrates, Egipto, Asiria, que era el mundo conocido de la época. ¿Por qué no se menciona Centroamérica, por ejemplo? Otras partes de Europa. No era el mundo conocido en esa época. El mundo conocido era ese mapa que nosotros acabamos de revisar. Entonces, por eso la profecía implica al mundo conocido de la época. O, por supuesto, que ahora los israelitas, los judíos, están esparcidos en todas partes del mundo. Y por eso hay profecías que no solo se reducen a aspectos geográficos como lo que estamos viendo aquí, sino que dice de los 4 confines de la tierra, o sea, de cualquier parte del mundo. Sin embargo, dice que los va a reunir con un propósito: adorar a Jehová en el monte santo y en Jerusalén. Esa profecía tendrá un absoluto cumplimiento en el milenio. Empezará a cumplirse en la tribulación, pero bajo un gobierno del anticristo. Por lo tanto, tendrá su total clímax en el milenio. Y cerramos con Isaías 43. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Aquí está hablando, miren esta profecía qué linda. Está hablando de diáspora que nació fuera. Y dice, voy a traer a los que nacieron fuera. Ellos van a querer venir, ellos van a desear regresar a su tierra. Yo voy a poner ese espíritu nacionalista en ellos para que vuelvan. Aquí está diciendo de generaciones. Voy a traer a tu generación, o sea, los que te nacieron fuera de la tierra prometida. Y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Isaías sí abarca toda la tierra. A donde se haya ido una persona con ascendencia directa o descendencia directa de Israel, volverá a su tierra. Otra de las profecías muy famosas acerca de este acontecimiento es Amós 9. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Esto ya se cumplió. Todas las ciudades que fueron asoladas en la guerra del Golán, en la guerra del Yom Kippur, que se conoce esa como una de las guerras más famosas después de la guerra de los 6 días. La guerra del Yom Kippur, en la batalla del Yom Kippur, Israel recuperó territorios donde habían habido ciudades importantes bíblicas que ahora solo eran ruinas. Habían Tel Neser, se llaman
esos montículos enormes de tierra donde son capas de historia, porque lo que ellos hacían es cuando una ciudad era devastada, aplanaban la ciudad y montaban sobre ella otra ciudad. Bueno, de hecho, Tel Aviv está montada sobre 3 capas de historia. En cada cautiverio que Israel, que Jerusalén ha tenido, las naciones que han oprimido, que han hollado a Jerusalén, simplemente construyeron sobre la historia. Entonces los Tel Meser son ese tipo de monumentos enormes donde han habido asentamientos de ciudades. Entonces la profecía es: sobre las ciudades asoladas van a habitar otra vez. Israel ha plantado viñas donde antes, en tiempos bíblicos, fueron viñedos enormes, y por el juicio de su desobediencia esos terrenos quedaron infértiles. Pero Israel, usando la tecnología, bajo la bendición de Dios, sin saberlo de alguna manera, han vuelto a plantar viñas, están disfrutando, bebiendo de ellas. O sea, ya no hay quien robe sus viñas y tome el vino de ellas, sino que ellos están disfrutando de la prosperidad. Eso lo estamos viendo ahora mismo. Y harás huertos y comerás el fruto de ellos. Israel es el máximo exportador de flores exóticas, de hortalizas para Europa, y están sembrando en el desierto. Tienen el sistema de riego más grande del mundo y más sofisticado, todo por computadora. Y nunca más, oigan esa profecía, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios suyo. Dice, nunca más serán arraigados. Israel ha vivido 6 guerras feroces desde el 48 y ha tenido amenazas. Bueno, los últimos acontecimientos que vimos los meses pasados, donde por enésima vez los países árabes juran por Alá diciendo: vamos a raer de la tierra a Israel, lo vamos a desaparecer. Ahí están todavía y ahí van a estar, porque Dios dijo: nunca más serán arraigados o quitados de su tierra. Así lo dijo el Señor. Israel es indestructible, invencible, no por su tecnología, no por su ejército, aunque eso es bueno, el mejor ejército del mundo, no por su flota de aviones, no por sus armas de defensa, no por sus armas ofensivas, sino porque Dios así lo dijo. En la guerra, por ejemplo, del Yom Kippur, que la escribió un libro, un general muy importante de Estados Unidos escribió un libro. Él en su libro describe 52 milagros que ocurrieron en esa guerra. No estrategias militares, milagros. Milagros que pasaron. Llovió cuando no era época de llover. Ríos se desbordaron cuando no había lluvia en ninguna latitud del territorio aledaño, como para decir que hubiera una repunta. Y eso evitó que Israel fuera hollada por sus enemigos, porque los ríos se crecieron de la nada. Los mantos acuíferos emergieron sus torrentes y hicieron que los ríos se crecieran más de lo normal, y los ejércitos enemigos no pudieron pasar. Eso le dio tiempo a Israel para rearmarse y ajustar su ataque o su defensa, y por eso se le consideran a esos pequeños detalles como grandes milagros, donde Israel pudo obtener victoria sobre sus enemigos. Israel recuperó territorios en ese tiempo. Entonces se ven, este es el Israel actual. Esta profecía, estamos hablando del Israel actual, del Israel de hoy. Estamos viendo que una profecía de Amós está cumpliéndose al pie de la letra con el Israel actual de hoy. Esta profecía fue escrita más de 2700 años antes. Israel es la prueba más grande de la existencia de Dios, hermanos.
Si alguien puede comprobar que Dios existe, lo puede hacer a través de Israel. Viendo a la nación de Israel, Israel es la prueba más contundente de que tenemos un Dios allá arriba en los cielos que gobierna todo y que nos bendice a nosotros. Son la única nación que ha pertenecido que ha permanecido con la esperanza del regreso a su nación. Solo hay dos pueblos en el mundo que esperan el retorno de Cristo, el retorno del Señor, con una abismal diferencia interpretativa, por supuesto. Israel está esperando el retorno del Mesías. Ellos esperan al Mesías, diferente a como la iglesia lo espera. Nosotros esperamos al Mesías glorioso, al Mesías victorioso, al Mesías que tiene las cicatrices en las manos y en los pies, pero que ya no es un cachorro de león, sino que es el león de la tribu de Judá. A ese es el que esperamos nosotros. Israel espera a un Mesías victorioso, con la figura de los césares romanos cuando entraban en Roma, victoriando las victorias que habían tenido con los ejércitos enemigos. Ellos esperan a un Mesías así. Pero somos los únicos dos pueblos en la tierra que esperan al Mesías: la iglesia y el pueblo de Israel. Israel ha sido dispersada por todas partes del mundo y ha mantenido su identidad, y a diferencia de todas las naciones del mundo donde hay extranjeros, ellos no pierden, no piensan piensan en regresar a su tierra natal, pero los judíos sí anhelan regresar a su tierra Israel. Israel, el que pelea con Dios significa, o el que pelea a la par de Dios. Bueno, de todas partes del mundo. Primera profecía, el 14 de mayo, desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo del 48, Israel ha tenido 4 de los 6 regresos o retornos que acabamos de ver rápidamente. De los 7 retornos que Israel ha tenido, 6 hasta ahorita se han cumplido, y uno más en tiempos de tribulación. La segunda profecía, el versículo 14, se profetiza que edificarán, plantarán, habitarán. Cuando Israel regresó en el 48, no había ni un solo árbol en Jerusalén. Israel era un desierto completa y absolutamente, y en menos de 2 años plantaron 6 millones de árboles en memoria al holocausto judío. Murieron un aproximado de 6 millones de judíos en el holocausto nazi, y entonces al regresar a su tierra ellos plantaron 6 millones de árboles, y hoy actualmente han plantado 70 millones de árboles. En Israel no llovía porque no habían árboles. Israel era una nación desierta en lo absoluto, como la Biblia dijo que iba a quedar. Voy a hacer de ti, lo dijo Zacarías, lo dijo Jeremías, lo dijo Isaías, lo dijeron los profetas mayores y menores. Voy a hacer de ti una desolación, dijo Dios. Vas a ser tierra de chacales. Y así encontró el retorno de Israel, así encontró su nación, un desastre. Pero como Dios dice en Amós, voy a hacer que edifiques, que plantes, que habites, que siembres vides y tomas el fruto, el vino de ellas, que siembre huertos y comas del fruto de tus huertos. Vas a edificar otra vez tus ciudades importantes. Todo eso se ha cumplido. Profecías del Israel actual. Estamos viendo al Israel actual aquí.
Tercera profecía, versículo 15, se profetiza que nunca más serán arraigados de su tierra. Una hora después de que se declara el Estado de Israel, fueron atacados por los árabes. Una hora después, 14 de mayo del 48, a eso de la 1:00 de la tarde, se decreta, se hace el anuncio de que ha nacido una nación nueva llamada el Estado de Israel. Una hora después son atacados por los árabes. Israel, por supuesto, no tiene más que pistolitas y pequeñas armas de escaramuzas, pueden hacer nada más, no tienen armamento, pero se defienden. Y las probabilidades entre los ejércitos era, oigan, de 10-1. O sea que por 10 armas que tenían los árabes, Israel tenía una. Por 10 soldados, Israel tenía un soldado. ¿Y saben quién ganó esa guerra? Israel, con una diferencia de 10-1. O sea que por cada arma que tenía un judío, habían 10 armas árabes. Y no se entiende cómo es que los árabes no pudieron vencer ni echarlo de su tierra. En el 56 volvieron a ser atacados y nuevamente Israel volvió a ganar. En el 67, según los análisis de West Point, una de las academias oficiales americanas de ejércitos más famosas, cuentan de los milagros de la guerra famosa de los 6 días. En el 67, el general Nasser de Egipto, en qué tiempo, bueno, que juró, se unió con Jordania, Siria, Egipto y el Líbano, con más de 20 millones de árabes contra un pequeño puñado de israelitas. ¿Y qué hace Israel? Dice Israel, el mejor ataque, la mejor defensa es el ataque sorpresivo. 4 aviones se van volando a las 3 de la madrugada. Están volando tan bajito a la tierra que los radares no los detectan y destruyen el 95% de los aviones de Egipto, Siria, Jordania, y los dejan sin aviones. Israel con 4 aviones gobernó los aires y ganó y recuperó territorios que habían sido expropiados por las Naciones Unidas. Entonces, este es el Israel actual. De este Israel ya. Ahora, no se me confunda cuando hablamos de esto maravilloso de Israel. Esto es maravilloso, ver la profecía cumplida, cumpliéndose. Ahora, esta profecía obedece al surgimiento de la nación política, del Estado de Israel. El follaje de la higuera reverdeciendo, pero no tiene nada que ver con el Israel espiritual. Israel sigue siendo una nación en oscuridad espiritual. Sigue siendo una nación en pecado espiritual, por la que tenemos que orar. Israel también ha violentado los tratados de guerra, sí. Cuando la prensa amarillista sale diciendo cosas, algunas de esas cosas contra Israel, no todas son mentira. Algunas de esas cosas son verdad. Y eso no tiene que cegar a la iglesia y decir, no se metan con Israel, a Israel no lo tienen que tocar. No es así. Lo que es injusto es injusto. Lo que no está correcto no está correcto. ¿Cuál es nuestro papel según la Biblia? Orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz de Israel. El que ora por Jerusalén se vuelve amigo de Dios, es aliado con Dios. No solo tenemos que orar que los proteja, que la paz sobre esta nación, sino por la salvación, por la salvación. Entonces, todo esto que estamos viendo es el preparativo del camino
que el Espíritu Santo está tapizando para el séptimo retorno de Israel a su tierra en tiempos de tribulación. Ustedes imagínense conmigo un momento. Ahora en la noche se firman acuerdos de paz en Israel y aparece un personaje. Ahora mismo en la noche usted ve la noticia, hay un personaje que por fin logró la paz con el mundo árabe. Acaban de firmar los acuerdos de paz y esto se han unido las potencias del mundo para respaldarlo y se inicia la reconstrucción del templo. Ustedes se imaginan los miles de judíos que van a regresar a Jerusalén cuando ese acuerdo de paz esté, y retornando a Jerusalén, como tapizando el camino. Y cuando Dios tenga todo su pueblo en Jerusalén, a la mitad de la tribulación se rompen los tratados de paz, pero Dios ya los tiene reunidos en su pueblo. Ahí escoge a los 144,000 que van a predicar, y los demás los lleva al desierto para resguardarlos de los ejércitos del enemigo. Ese es el Israel futuro, que lo vamos a ver el martes o miércoles por ahí. Ese es el Israel futuro, pero volvamos al Israel actual. Acuérdese que estamos estudiando al Israel del pasado, al Israel del presente y al Israel del futuro. ¿Qué sucedió en esta guerra que impresionó a generales, a grandes expertos en la guerra? El segundo día, 2 de junio, un sargento judío interceptó un mensaje de un sargento iraquí, y esto cambió la historia de la guerra. Esos son datos históricos, se van a quedar ahí en sus notas. No voy a hablar mucho de eso. Murieron en esa guerra 21,000 árabes. ¿Y sabe cuántos soldados judíos murieron? 779 nada más. ¡Qué locura! Ese es el Dios que esta nación tiene. Y no solo esta nación, ese es el Dios que nosotros también tenemos, hermano. Ese es el Dios nuestro también. Hoy vimos la profecía de cómo la rama silvestre del olivo silvestre fue injertada al olivo, que es una figura. Israel es representado en la Biblia por 2 árboles, el olivo y la higuera. Y la iglesia fue injertada al olivo original. Nosotros somos vistos en la profecía bíblica como el olivo silvestre y una ramita nada más. ¿Saben cuál es una de las características del olivo? Es la planta más, el árbol más generoso para pegarse. Usted corta una rama de olivo y la pega a un palo de mango, se pega. Y usted va a tener fruto del olivo y mangos. En Jerusalén hay olivos que tienen más de 3,000 años. Porque cuando ya están muriendo, simplemente lo que hay que hacer es reinjertarlos y vuelven a ser árboles fuertes. Y por eso, bueno, en el Monte de los Olivos hay árboles con más de 3,000 años donde seguramente Jesús oró a la par de alguno de ellos. Qué locura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús utilizó el olivo? Porque Jesús dijo: voy a usar la figura de este arbolito que tiene una capacidad de pegarse a otro árbol y crecer y ser fructífero. Porque miren, la iglesia fue injertada y miren lo que pasó con la iglesia. Se multiplicó y creció. Por eso Dios usó esa figura. Este templo que acabamos, estas son las bases del templo. Esto que vemos aquí son las bases del antiguo templo de Salomón. Murieron, bueno, en esa guerra. Este templo fue destruido por Tito Vespasiano, es decir, del Israel histórico, en el año 70. 600 años después de Cristo, el musulmán Omar construyó la mezquita, que es la mezquita de Omar, así se llama, la mezquita de Omar. ¿Cómo van a ser las negociaciones
cuando se reconstruya en este lugar, no tengo ni la más mínima idea, pero algo tiene que ocurrir porque Israel tiene que construir su templo justamente en esta locación, ¿verdad? Fue después, bueno, eso es un poco acerca de los ataques terroristas que han habido. Bueno, y obedece esto también a la profecía de las famosas 70 semanas de Daniel también, ¿verdad? Bueno, todo esto va a quedar en sus notas. Un pelín de las 70 semanas de Daniel, poquito. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Miren la profecía. Una mujer vestida de sol. ¿A quién se reconoce en la profecía con el sol? A la nación de Israel. La nación de Israel es ejemplificada en la profecía como el sol. Por lo tanto, la mujer, este pasaje bíblico lo voy a explicar el día miércoles, creo yo. La mujer representa a Israel. La mujer está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Se recuerdan ustedes del sueño de José? Se relaciona con la nación de Israel. La luna y el sol y las estrellas se inclinaban ante José. Entonces Israel es representada en la luna, el sol y las estrellas. Por eso la iglesia tradicional dice que esta mujer es la Virgen María. Ellos relacionan la profecía de Apocalipsis 12, dice la Virgen María y el niño Jesús, dice, y el dragón, que es más fácil relacionarlo con Satanás, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero no es la Virgen María, es la nación de Israel. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí están las estrellas del sueño de José. Y estando encinta, o sea, la mujer estaba embarazada, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento, o sea, estaba a punto de dar a luz. La figura retórica que se usa aquí. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas son reinos, son imperios que le han dado su poder al anticristo, y un cuerno pequeño que es el anticristo. El anticristo viene sentado sobre Satanás, sobre el dragón, y al lado del cuerno pequeño, que es el anticristo, 7 cabezas, los 7 imperios que han transcurrido: Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa, griego y Roma. Y un séptimo que se levanta, y un octavo que es el arrebato del anticristo al poderío que les ha dado a estos imperios que resurgieron. Un octavo más. Bueno, pero eso vamos a dejarlo para otro estudio. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Algunos escatólogos, esto lo voy a desarrollar un poco más con detalle. Algunos escatólogos ven aquí como cuando Satanás fue juzgado y arrojado sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. ¿Qué quería Satanás? Bueno, destruir la nación de Israel y devorar al hijo que estaba por nacer, que es Jesucristo, una figura del nacimiento de Cristo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Miren cómo una profecía se pasa de estar en la tribulación a estar en el milenio. Esta parte del versículo habla del milenio. Cristo reinando con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Habla del ascenso de Cristo. Miren cómo regresó del milenio, pasó por la tribulación, regresó al milenio y luego regresó al ascenso de Cristo a la tierra en Primera de Corintios 11 y en Mateo 28. Así es la profecía. Usted tiene que entender el tiempo cronológico de la profecía, porque en 3 versículos usted puede encontrar muchos datos de diferentes aspectos proféticos. Bueno,
esto no lo voy a mencionar porque lo voy a hablar un poquito más en tiempos de... Pero tú, esta profecía es interesante. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá quien será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Qué belleza de profecía. ¿Qué está profetizando aquí? Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, o sea, entre las tribus, de ti saldrá un Señor, alguien que su salida es desde la eternidad, o sea, está hablando del nacimiento del Mesías, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz, o sea, a María, y el resto de sus hermanos, a quienes se refiere como al resto de sus hermanos, a la iglesia. El resto de sus hermanos volverán con los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque al final de la victoria absoluta de Cristo sobre la maldad de este mundo, Cristo reina con Israel y con la iglesia en el milenio. Bueno, creo que aquí un poco de los ataques satánicos contra Israel, los ataques de Satanás contra Israel. Bueno, el engaño de Satanás a Adán y Eva fue el primer ataque de Satanás. Satanás, en Apocalipsis hay aspectos ahí que se mencionan en esta profecía, que la voy a hablar un poquito más en el trayecto de la semana, donde Satanás también ataca a Israel. Bueno, ahí hay el Israel histórico, ¿verdad? Los ataques a Israel en tiempos de Esther y de Mardoqueo, donde Dios le da la victoria, la matanza de los niños a principios de los años 50 por Herodes, la matanza de los niños cuando Jesús era un bebé. Bueno, los ataques más contemporáneos, el holocausto judío dirigido por Adolfo Hitler, los ataques de los árabes que ya comentamos acerca de esto, y ahí están profecías sobre ataques futuros del Israel futuro, como Satanás hace guerra contra la mujer. O sea que a la mitad de la tribulación se cumple este pasaje donde Satanás, el dragón escarlata, quiere destruir a la nación de Israel. Y el último ataque contra Israel, bueno, Dios protegiendo a Israel. Esas son imágenes que hemos visto en televisión por muchos días atrás de los últimos ataques. La profecía de Amós que dijo: nunca será removida. Israel sigue así. Así está. No ha podido ser derrotada porque Dios la protege. Entonces, usted quería fortalecer su fe. Usted quería saber si Dios realmente está en control de las cosas. Israel es el mejor ejemplo sobre la existencia de un Dios todopoderoso. Israel es el mejor ejemplo que podemos dar.